Bueno, aquí estamos de nuevo. Yo también vendo empresas. Eduardo La Seca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, nuestro invitado de hoy tiene artículos muy interesantes en LinkedIn, como por ejemplo cómo segmentar perfiles en LinkedIn a través de los códigos CENAE, o por ejemplo por qué la mayoría de los leads B2B que genera tu empresa nunca comprarán tu producto o servicio. ¿Cómo estás, Ernest Vives? Buenos días, David y Eduardo, ¿cómo estáis? Fenomenal. Pues muy bien, aquí Muchas con gracias ganas de por estar charlar aquí. contigo y de aprender de ti sobre cómo tus datos te pueden ayudar a desarrollar negocio, ¿no? Cómo la gestión inteligente y correcta de los datos nos pueden ayudar a vender más. Muchas gracias. Antes de, antes de empezar, pues cuéntanos un poco sobre ti y sobre tu empresa, sobre lo que haces. Muchas gracias. Yo también con ganas de aprender de vosotros, que también lleváis años trabajando la parte de prospección y la parte de captación de nuevos clientes. Vamos a ver, yo arranqué mi carrera laboral en posiciones de ventas y tuve la suerte de empezar en una multinacional americana donde bueno, comercializábamos datos para ayudar a las empresas a identificar clientes potenciales. Ya desde mis primeras etapas laborales, bueno, dado mi perfil y mi forma de encarar el mercado, para mí era más importante la organización, la estructuración del trabajo que no las habilidades interpersonales. Con lo cual, enseguida empecé a dar importancia a los datos y a la estructuración de la información para tener éxito en las ventas. Es decir, que muchas personas tenemos que desarrollar una carrera profesional en el ámbito de las ventas y no destacamos precisamente por tener unas habilidades interpersonales, bueno, pues como se solía entender lo que era un vendedor, ¿no? Simpático, que enseguida encuentra conversación, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, los datos que te permiten priorizar cuál es aquella parte del mercado donde tienes más probabilidades de tener éxito y luego, si los estructuras bien y los organizas correctamente, priorizar tu actividad diaria. Es decir, cuando tienes que ir a, bueno, cuando tienes que realizar tareas de seguimiento, pues hombre, si lo puedes estructurar por importancia del cliente, por valor del cliente, y lo puedes estructurar por fecha en la que has acordado que darías el siguiente paso, pues es mucho más rápido, mucho más efectivo realizar el seguimiento, ¿vale? A partir de ahí, en aquella etapa profesional, pues aprendí el mundo de los datos por detrás, es decir, no solo los datos de clientes, sino datos sobre el mercado potencial. Posteriormente pasé a una compañía alemana, 50% alemán, 50% capital español, donde desarrollé también, ayudé a levantar el negocio en Cataluña, en el mercado de Cataluña, y allí estuve en 2 etapas, 24 años en total. Y al final, en 2020, pues monté mi propia empresa, acumulando todo el conocimiento y lógicamente, pues personas que he conocido durante esta etapa y montando una pequeña maquinaria de marketing, pues me permite, lógicamente, levantar una cifra de negocios que pues, permite, lógicamente, pues vivir adecuadamente y, por otro lado, ayudar a muchas empresas y muchos profesionales desarrollar su propio negocio. De ahí viene el origen, de las ventas y cómo apoyarte en los datos para tener éxito en ventas. Muy bien. Fenomenal. Eduardo, dale. Iba a decir que por poner en contexto a la audiencia cómo nos conocimos, ¿no? Por un post que publicó Ernest hace unas semanas, en la que nos sentimos muy identificados, pues un mensaje que siempre trasladamos a las empresas, ¿no? También hay que decir que en los datos, lo que trabajas tú, Ernest, en una aplicación en el B2C bestial, que es lo que más genera datos, y en el B2B, que luego hablaremos de esto, ¿no? Porque yo creo que el B2B siempre ha ido por detrás en muchas cosas de marketing, porque genera menos datos, pero los genera, ¿no? Y el post básicamente de Ernest lo que decía es algo que siempre repetimos nosotros, ¿no? Los leads que entran en una empresa B2B pues son siempre de potencial medio y bajo, pero no porque sean malos, porque es lo que más hay en este país y en casi todos, ¿no? Hay muchas empresas en la base de la pirámide pequeñas, de autónomos, unas poquitas más empresas medianas y a medida que vas subiendo, pues que hay muy poquitas empresas grandes, ¿no? Por eso nosotros siempre decimos, Ernest, que la razón de hacer outbound, de prospectar, es porque si quieres que te entre un lead de Telefónica, espérale sentado. No Porque hay entrarán, una telefónica.
dentro de, no sé, 4 millones de empresas que habrá en España, no sé cuántas habrá. Sí, ¿No? efectivamente. Es decir, si tú tienes un producto que encaja absolutamente en cualquier empresa, y cuando pensamos en cualquier empresa hemos de ser conscientes de que un kiosco es una empresa, Exacto. una tienda de cosmética es una empresa, una lavandería es una empresa. Entonces, cuando lo empiezas a ver desde este punto de vista, te das cuenta de que no todo el mundo puede comprar tu producto, ¿eh? Aunque estés vendiendo cosas de 50 euros. Es decir, que siempre tienes que segmentar. Para que nos hagamos una idea, en cualquier economía hay 3 grandes colectivos que ocupan la mayor parte de los mercados. Por un lado, el sector hostelería, en España precisamente es uno de los más grandes, hay 300.000 negocios de hostelería, bares y restaurantes. Si tú no tienes un producto para bares y restaurantes, tienes que segmentar. Por otro lado, comercio minorista, hay un montón de tiendas, de puntos de venta, tiendas de ropa, de zapatos, de chuches, de lo que quieras. Si tú no tienes producto para una tienda, tienes que segmentar. Y el otro gran sector de la economía es el sector de la construcción, instaladores, paletas, electricistas, fontaneros, etcétera, etcétera, que hay un colectivo pues, prácticamente de 100.000 personas que trabajan en este sector. Y si vamos a constructoras y construcción, pues tranquilamente 200.000, ¿vale? Con lo cual, tienes 3 grandes sectores de la economía que o te centras en ellos o directamente sepáralos, porque te van a entrar muchos leads y vas a captar mucho contacto que no le vas a poder vender nada, ¿vale? Entonces, si tu producto además tiene cierto valor, es decir, que estás vendiendo cosas que bueno, pues requieren una inversión de 20.000, 50.000, 100.000, 200.000, 1.000.000 de euros, claro, hay muchas empresas que facturan menos de 100.000 euros, la gran mayoría. Pues, ¿cómo le vas a vender una cosa que cuesta 1.000.000 de euros o 500.000 euros o 100.000 euros a alguien que factura 100.000 euros? No te lo va a comprar en la vida, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? En las acciones habituales de captación, pues entran leads de toda la pirámide del mercado, de todos los ámbitos, y gente que pide información, gente que, bueno, por si algún día lo necesito. Curiosos. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Aburridos. ¿Eh? Aburridos también. Aburrido. Curiosos, aburridos, de todo, hay de todo. Con lo cual estás dedicando un montón de recursos de captación, porque al final tienes que estar montando campañas y si te dedicas al SEO, al SEM, estás invirtiendo horas para captar leads que nunca te van a comprar, ¿vale? Y generan coste, porque luego hay que atenderlos, ¿eh? O bien lo automatizas y les envías mensajes para ver si pican y ellos solo se van cribando, en el mejor de los casos, pero bueno, tienes que diseñar toda esta estrategia. O si les contactas y les llamas, pues lógicamente son horas de trabajo donde estás dedicando tiempo a informar sobre un producto que nunca te van a comprar, ¿vale? Sin duda, sí. Entonces, Y ante esto, ¿cuál es la alternativa? la alternativa es segmentar el mercado, es decir, hacer, lógicamente, estrategia y decir, vamos a ver, analicemos un poquitín quién me ha comprado hasta ahora, quién es el perfil de mi mejor cliente, ¿qué características tiene la gente con la que yo busco, las muy, muy, muy gordas, las medianitas o las pequeñitas, ¿con quién me gano bien la vida yo? ¿Vale? Con las grandes, ¿qué peculiaridades tienen las grandes? Que compran muchas cosas, tienen muchos recursos económicos, los procesos de decisión son muy lentos y hay mucha gente ofreciéndoles cosas, con lo cual, pues bueno, hay que ver si las grandes son interesantes. Las pequeñitas son fáciles de acceder, hay muchas. Si eres bueno diseñando un producto para pequeñas empresas, tienes un mercado que no te lo acabas. Lo que pasa es que ahí también tendrás que priorizar. Es decir, dentro de las pequeñitas habrá sectores más afines, habrá zonas geográficas más afines. Si tú tienes un punto de venta en Madrid, pues tiene más sentido que empieces por Madrid que no que empieces por Pontevedra, ¿no? Porque por el tema del vínculo de proximidad tendrás más éxito en las zonas donde estás más cerca, ¿eh? Simplemente porque tienes más posibilidad de, bueno, en un momento dado, pues echar una mano, desplazarte, tener una reunión presencial, etcétera, etcétera.
Entonces, luego están las medianas, que son bastante ágiles tomando la decisión, tienen bastante más capacidad de compra que las empresas pequeñitas, porque manejan bastante más presupuesto, y tienes que tener producto para ellas, ¿vale? Y ahí es donde está la madre del cordero, Ernest, en las medianas, porque desde nuestra perspectiva, ¿no? Nosotros lo que vemos es las muy grandes, las conoce todo el mundo, las muy pequeñas, que son millones, como bien dices, en nuestro mercado, ¿no? Que trabajamos en el B2B, es un mercado típico de atracción, les tienes que atraer y filtrar, porque no puedes ir a perseguir a 1 millón o a 2 millones de autónomos proactivamente. Trabajamos con muchas empresas que hacen estrategias de generación de leads para atraer esos mercados inmensos, pero en medio, donde hay muchas empresas interesantes, ahí es donde hay que hacer una labor doble de atraer y ir a buscar, ¿no? Y ahí te quería preguntar, viendo que tú has trabajado muchos años en Dun & Bradstreet, una de las grandes bases de datos de empresas, nosotros nos enfrentamos siempre con este dilema y con esta problemática. Estaría bien saber tu visión, ¿no? Nuestra impresión es que en España las bases de datos nunca han sido muy buenas. No sé, yo creo que están mejorando, pero cuando lo comparas con el mundo anglosajón y vas a comprar una base de datos, realmente los datos, yo lo he comparado y tienen muchísima más calidad. No sé si es por normativa, por cómo están elaborados los CENAES en España, los códigos de actividad económica, que hay un batiburrillo, que yo creo, eso tú sabes más que nosotros, pero eso yo creo que se definió una clasificación de actividades hace tropecientos años y sigue inamovible. Y una de las mayores dificultades que nosotros nos encontramos, y muchas empresas y clientes encuentran, es ¿dónde demonios consigo una buena base de datos para prospectar a este segmento de mercado que no hay manera de identificarles? Y ahí nos metemos en una maraña de, por un lado, descargo cosas de LinkedIn, por otro lado, compro bases de datos de pago. Luego eso hay que limpiarlo porque hay un montón de empresas que no hacen lo que ponen que hacen, no existen, tal. ¿Esto realmente tú también lo ves que tenemos un déficit en el mundo español o latino de datos? Bueno, yo te diría que no nos podemos quejar, ¿vale? Sí. Es decir, que sí que hay países, más que, a ver, los ingleses son muy buenos, los americanos son muy buenos, y luego los países nórdicos son muy buenos. Francia también está bien, por ejemplo, Italia, Portugal, según qué países, pues no hay ninguna maravilla. Holanda tampoco es ninguna maravilla, en fin. Entonces, en España no nos podemos quejar, porque claro, vete tú a conseguir una base de datos de México, o vete tú a conseguir una base de datos en Brasil, que las conseguimos. Pero piensa que en México la gente tiene miedo a hacer públicos sus datos porque los secuestran, porque los amenazan, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuando hay dificultad para que fluyan los datos, la gente se esconde y es más difícil identificar los mercados. Entonces, pero aún así se pueden hacer cosas. En todos los mercados se pueden conseguir cosas. ¿Por qué? Porque hoy en día las mejores... A ver, vamos a ver. ¿Qué tienes que tener en cuenta cuando utilizas una base de datos? Por ejemplo, Dun & Bradstreet, lo que ahora es Informa en España, es una muy buena base de datos. ¿Es perfecta? No, no hay ninguna base de datos perfecta. ¿Por qué? Porque piensa que una base de datos nunca se puede adelantar a la realidad. Es decir, tú nunca puedes saber que un directivo cambiará de empleo. Tú nunca puedes saber que una empresa se trasladará. Tú nunca puedes saber que alguien cerrará un negocio. No lo puedes saber antes de que ocurra. Con lo cual, una vez se produce el hecho, las bases de datos tardan un tiempo en recogerlo. ¿Cuál es la gran ventaja hoy en día? Que hay un montón de datos en las redes sociales. Es decir, tenemos redes sociales como LinkedIn, que claro, yo me vuelvo loco cuando veo los datos que están en LinkedIn. Me vuelvo loco. O sea, ¿Por qué? porque tienes datos de 700 millones de directivos No. y que Que además... se autoactualizan, además, ¿no? Que eso es lo potente, que le falta a lo que tú dices. Que lo actualizan ellos, no hay nadie que los tenga que peinar y decir, oye, has cambiado de director, oye, ¿te has trasladado? O que tengas que chequear fuentes que siempre están más con una cadencia de tiempo por detrás de la realidad, ¿vale? Entonces, Sí. claro, ¿es perfecto LinkedIn? Tampoco. No. Tampoco es perfecto porque hay personas que no actualizan nunca su perfil, porque hay datos falsos, pero siempre con las bases de datos. Claro, piensa que yo llevo más de 30 años vendiendo bases de datos. Los marrones que me he comido yo, de gente que me protesta, que protestaba, oye, esto que me has entregado no sirve para nada, etcétera, etcétera.
Bueno, al final me he hecho un callo, ¿no? Lógicamente, bueno, ya te adelantas y dices, oye, vamos a ver. Aquí tienes dos formas de entender esto, de entender los datos. O te obsesionas con los fallos y no avanzas, o te centras en lo que está bien. En lo bueno, ¿no? En lo Claro. bueno. Entonces, si un 70% de los datos te sirven, deja estar. Claro que hay errores. No te marees, no te hagas daño a ti mismo. Céntrate en lo bueno y Claro. vamos a construir sobre lo bueno. Y asimila que hay algunos que son errores. ¿Qué pasa Sí. con los datos? Que los datos a veces se trabajan a través de toda la organización, de sus equipos comerciales, equipos de telemarketing, etcétera, etcétera. Y estos departamentos tienen objetivos y a veces cuesta llegar a estos objetivos. Claro, el punto más fácil donde echar las culpas es que los datos son malos. Ujú. Pero con los mismos datos hay unos que construyen y hay otros que no construyen. ¿Vale? Y luego la fuente, ¿no, Ernest? La fuente, o sea, corrígeme si me equivoco. Hablamos, bueno, hay dos niveles de datos, los de las empresas y luego las personas de esas empresas, ¿no? Que son cosas, las personas están en LinkedIn, pero uno de los hándicaps es que, por ejemplo, hay personas y empresas y sectores que no están digitalizados y no están en LinkedIn. O sea, tú buscas restaurantes en LinkedIn, pues no hay cadenas de restaurantes. El señor Pepe de la esquina, que probablemente sea un autónomo o una pequeña SL, no está en LinkedIn, ¿no? A ese tendrás que ir pues a Informa, Dun & Bradstreet antiguamente o lo que sea. Hasta donde yo sé, corrígeme si me equivoco, estas grandes empresas de base de datos lo que hacen es extraer la información del registro mercantil, ¿no? Entiendo, las publicaciones que hace el boletín, eso se va robotizando y metiendo, pues, al final, quiero decir, la fuente, donde puede estar el problema es en la fuente. Si la fuente te da una información que ya de partida, cuando se ha constituido una empresa, ha informado mal la actividad, pues es que poco puedes hacer ahí, pregunto, ¿no? Luego tendrás que limpiar, pero... Vamos a ver, vamos paso por paso. Cuando tú hablas de pequeños negocios, de esta parte de abajo, la que es enorme, un restaurante no sabe ni lo que es LinkedIn. O sea, el restaurante, ahora bajas a la calle, el restaurante de al lado, oiga, ¿usted está en LinkedIn? ¿Me dice? No sabe lo que es LinkedIn, ¿vale? Pues estos no están en LinkedIn. Estos tienes que captarlos por otros lados, ¿vale? Entonces, las fuentes, hasta ahora, hay nuevas, ¿eh? Y la gran noticia es que hay nuevas fuentes. Pero vamos a ver las tradicionales. Las tradicionales son registro mercantil, pero registro mercantil solo te sirve para las SAS, SLs y personas jurídicas, no para personas físicas, ¿vale? Pues las personas jurídicas sí que están en el registro mercantil, tienen la obligación de registrarse en el BORME, y ahí están las altas y bueno, Cambios, cuando se bajas. constituyen, pero piensa que en España se constituyen 100.000 empresas cada año, la mayoría por motivos fiscales, y al cabo de 5 años apenas aguanta el 50%, ¿vale? Que una empresa se constituya no quiere decir que tenga actividad. Claro. Entonces, esto es para SAS, SLs. Los autónomos vienen de las cámaras de comercio, del IAE, del Impuesto de Actividades Económicas. Hay que declararlo, aunque no siempre hay que pagarlo. De ahí cogemos los autónomos. ¿Qué pasa con los datos del IAE? Que hay personas que se dan de alta en su domicilio particular y luego abren el negocio, el punto de venta en otro local, ¿vale? Entonces la dirección no siempre es correcta, ¿eh? O a veces lo dan de alta en la gestoría. Oye, no te preocupes, ya la correspondencia la recibo yo y ya te lo gestiono todo. Pues ese dato de dirección no te sirve, ¿vale? Entonces, y luego los teléfonos se solían capturar de los directorios telefónicos, de páginas blancas, páginas amarillas, donde los negocios se tenían que dar de alta para, bueno, para que la gente les conociese. Todo esto ha cambiado. Ya. Hoy en día la gente no se da de alta tanto en páginas amarillas, que sigue existiendo y es un buen producto, sino que se da de alta en Google. Es decir, que tú cuando tienes un punto de venta, lo que quieres es que la gente cuando busque un restaurante o una tintorería, busca en Google. Tintorería en el barrio tal, o en el código postal tal. Entonces, hoy en día, para pequeños negocios, no descartemos Google, porque es una fuente de información fantástica. Y además te puntúa el negocio, te dice cuántos clientes la han votado
y si la votan bien o la votan mal, lo cual te permite, de alguna manera, conocer, segmentar, diferenciar, y decir, oye, este negocio lo visitan, este restaurante lo ha votado mucha gente, o sea que tiene mucho tráfico. Mucho tráfico, ¿no? Tiene mucho tráfico. Este le han votado 1000 personas y este le han votado 11. Este de 11, a lo mejor es porque está en un pueblecito, que hay pocas personas, pero si está en Madrid y le han votado 11 personas, o no lo hace muy bien, o no lo ven bien, o no pasa nadie por ahí. Sí, sí. Con lo cual tendrá menos capacidad de compra. Alguien que tiene 1000 y pico votos, bueno, o 10.000 o 20.000, esto es una máquina de hacer dinero. Esto es una máquina de hacer dinero. ¿Vale? Entonces, estas fuentes tienen la gran ventaja de que además son internacionales, es decir, que podemos capturar datos, podemos construir bases de datos, no solo de España, sino de cualquier país del mundo. Es una exageración porque hay países donde no, pero prácticamente en todo el mundo. Podemos conseguir nombres de directivos y podemos conseguir datos de pequeños negocios. Entonces, esto ha cambiado. Se ha democratizado el dato. Sí. Entonces, ¿no? Yo quería entrar en temas ya más de detalle, ¿vale? Más complicados. Afortunadamente, la figura... Pues nosotros trabajamos mucho con empresas de software as a service, donde se está liderando, al menos en temas de ventas, bueno, tanto en inbound como outbound, se está liderando, digamos, pues, los equipos hiperespecializados en estos temas. De hecho, ya no es raro en este tipo de empresas encontrarse la figura de market research, ¿vale? Es decir, hay unos tipos en marketing y en ventas que establecen los perfiles de cliente ideal, establecen los buyer persona, los pain points, todo eso a nivel estratégico. Eso se pasa a los departamentos de market research, que son los que se encargan de localizar esas empresas y localizar esas personas, y eso ya luego pasa pues tanto a la gente de marketing para hacer las campañas como al equipo de ventas para empezar a hacer la prospección de una manera fina. Eso, aunque todavía está en pañales a nivel general, hay ciertas empresas que están liderando ese tema. Estás en el 0,0, ¿eh? Estoy en el 0,0, lo sé, porque por eso he adelantado comentando que son las empresas de software as a service las que están sobre todo liderando este cambio. Nosotros lo vemos. Y es más, adaptamos nuestro lenguaje al suyo, pues porque somos, digamos, encajamos muy bien en el speech. Vale, a nivel de datos, yo veo que hay 4 grandes facetas o ámbitos. Primero, ¿qué datos necesito? Es una gran pregunta. Hay que responder. ¿Qué datos necesito? ¿Yo necesito el teléfono? ¿Necesito el perfil de LinkedIn de la empresa? ¿Necesito el tamaño de la empresa? ¿Necesito la localización? ¿Necesito el número de establecimiento? ¿Qué datos necesito? Segunda pregunta a responder sería, ¿dónde mierdas están esos datos? ¿No? Y descubres que dices, anda, pues si necesito estos 10 datos, leches, en LinkedIn solamente obtengo 6, por lo cual no me vale. Necesito LinkedIn y además necesito, yo qué sé, Google Maps, que me va a dar la localización y el teléfono. Ya tengo 2 fuentes de datos, en el mejor de los casos 2, que eso te puede complicar y te vas a más. Tercer punto, vale, ya sé qué datos necesito, ya sé dónde están. Tercer punto, ¿cómo leches obtengo esos datos? Compro la base de datos, hago un scrapping con Phantom Buster, me voy a LinkedIn, o sea, ¿cómo obtengo esos datos? Y cuatro, que ya es la madre del cordero, ¿cómo gestiono esos datos? En cuanto a, 1, calidad / limpieza, 2, evitar duplicados y 3, consolidarlos. ¿Cuál es el campo bisagra que a mí me permite coger 2 listados de 2 fuentes distintas y hacer así? ¡Pum! O sea, esto tiene miga, pero miga. Sí. Es que yo me he vuelto loco con esto. Estas preguntas me las he tenido que hacer, me he tenido que pelear y en la mitad de las veces he tenido que desistir. Sí. ¿Vale? Porque, no desistas. Claro, sobre todo lo último, ¿cuál es el campo bisagra que está que universalmente aparece en todas las bases de datos? Bueno, pues descubres después de mucho pelearte que no existe ese dato bisagra. No hay una perfección. No hay una perfección. Bueno, ahí te he lanzado el órdago con varios ámbitos, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? Sí, pues te voy respondiendo una por una, ¿vale? ¿Qué datos necesito? Para responder esta pregunta necesitas contestar otra pregunta. ¿Cómo voy a acercarme al mercado?
Es decir, ¿qué tipo de acción voy a realizar con estos datos? Y lo que yo quiero es llamar, necesitaré teléfonos. Si lo que yo quiero visitar, necesitaré direcciones. Si lo que yo quiero es cómo conectar por email marketing, necesitaré el email, que después hemos de tener en cuenta los aspectos legales. Si yo lo que necesito es impactar a través de redes sociales, necesito el email personal del directivo. Porque entonces me voy a Instagram, subo los emails, los Gmails, y puedo hacer una campaña muy acotada de Facebook Ads, donde le digo, oye, yo me gasto el dinero solo impactando a estas personas. Fíjate la potencia que tiene el dato, ¿no? Entonces, depende de cómo quieras llegar, o de varios. Dices, no, es que yo voy a atacar, es que mi target son 20.000 y los voy a atacar por tierra, mar y aire, ¿vale? Entonces, bueno, pues por tierra, mar y aire, es decir, empezaremos por email, continuaremos con ads, seguiremos con telemarketing y luego visita presencial. Quiero decir, aquí, hasta que no nos conozcan, no pararemos, ¿vale? Que es la gran ventaja de trabajar con bases de datos, que identificas claramente cuáles son los que tú crees que te pueden comprar y a partir de ahí te centras en ellos. Y dejas de gastar dinero en gestionar leads que no te van a comprar nunca, ¿vale? Es decir, si estos son los buenos, diseñemos una estrategia para llegar a estos. Y olvidémonos del resto, de momento. Luego ya crearemos productos para ir a la parte de abajo. Pero vamos a irnos a estos, que estos son los buenos, ¿vale? O a este lateral. Vamos a este lateral y luego, yo siempre pongo el ejemplo de los diamantes, O sea, la gente me pide diamantes. Oye, dame los que me pueden comprar. Yo no te doy diamantes. Yo lo que hago es que tú tienes toda la montaña y sabes que dentro hay diamantes. Y yo te digo, oye, si cogemos este trocito de la montaña, tenemos más probabilidades de encontrar diamantes. Pero hay que picar piedra, para encontrar diamantes. O sea, yo no te voy a dar el diamante pulido. Yo te digo el trocito de montaña donde hay más probabilidades de encontrar diamantes y te ayudo a sacar en bruto y luego, si quieres, montamos una serie de servicios para acabar puliendo esos diamantes en bruto y acabar obteniendo diamantes limpios. Pero los diamantes limpios hay que currárselos, Entonces, no puedes ir directamente, quiero los 100 tíos que me van a comprar este año, no. Para encontrar los 100 tíos que te van a comprar este año, tienes que atacar con ellos. 5.000, ¿vale? Lo que yo te ayudo es a encontrar los 5.000 mejores para encontrar los 100, ¿vale? Pero hay que picar piedra en 5.000 para encontrar 100. Claro. ¿Vale? Sí. Entonces, es que este no me vale. Bueno, tío, pues no pasa nada por otro, pero ¿verdad que salen algunos que valen? Venga, vamos, seguimos. Entonces, primera pregunta, ¿qué datos necesito? Depende de cómo vayas a atacar el mercado, ¿vale? Segunda pregunta, repítemela, por favor. La segunda pregunta es, ¿dónde sacan estos datos? ¿De dónde saco estos datos? En función de los datos que quieras, los sacaremos de un sitio o de otro, ¿vale? Es decir, la gran ventaja también de las redes sociales es que te permite segmentar por cualquier palabra clave. Tú buscas la palabra renovables, fotovoltaica, lo que te dé la gana, cuidado personal, peluquería, y lo encuentras, buscas en redes sociales y lo encuentras con un nivel de cobertura brutal, si sabes hacerlo. Para eso estamos nosotros, ¿vale? Si te pones tú, pues tendrás una curva de aprendizaje y de aquí 30 años, estoy exagerando, pero de aquí unos cuantos años, pues afinarás el disparo, Pero si contratas gente que ya lleva 30 años haciéndolo, pues puedes acercarte e ir más rápido, Sí. Entonces, la tercera pregunta era... Perdona, sigue. Entonces hay varias fuentes, es decir, hay veces que nos podemos conformar con una sola fuente, ¿vale? Pero hay veces que sacas un primer dato de una fuente, después te vas a otra fuente y sacas, por ejemplo, el teléfono, porque en LinkedIn hay pocos teléfonos todavía, hay teléfonos móviles, ojo, de directivos, pero el teléfono de centralita de las empresas se puede conseguir, pero está en un porcentaje de un 10% aproximadamente. Hay un 90% que no tiene el teléfono de centralita. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a buscarlo a otras fuentes. ¿Por dónde cruzamos? Un campo importante es la URL. Es decir, en LinkedIn sí que tengo la URL de la empresa. Cruzo por URL y me voy a otra base de datos a buscar el teléfono, ¿vale? Y a partir de ahí
Podría añadirle un CIF, pero que un CIF es un dato valiosísimo para coger ventas, empleados, CENAE, ¿vale? Pero ¿qué pasa con el CIF? Que tú coges la URL de gas natural y gas natural o Naturgy, ¿tú sabes cuántos NIFs hay en España con Naturgy? Lo menos hay 100 o 300 NIFs de esta empresa, porque tiene comercializadora, Naturgy Servicios, Naturgy no sé qué, tiene un montón de NIFs distintos. Entonces, asignarle un NIF ya no es tan fácil, ¿vale? Porque, sí, yo también había pensado que el campo bisagra casi perfecto es la URL. La URL de la página web de la empresa. No es perfecto tampoco, ¿eh? No es perfecto, pero es el que quizás sea más fácil de localizar en fuentes heterogéneas. Y, hombre, una empresa no suele tener más de una web. Algunas muy grandes sí, pero que normalmente... ¿Nosotros qué hacemos? Como el dato bisagra, ¿no? Sí, pero no todas las empresas tienen la URL en LinkedIn, ¿vale? Entonces, otra cosa que hacemos, buscamos por nombre, hacemos búsquedas directamente en Google. Tenemos un nombre de una empresa y nos vamos a datos que están visibles en Internet y buscamos la palabra NIF de tal nombre. Y entonces nos lleva a una página donde probablemente ahí encontramos la razón social. Capturamos la razón social, el NIF, el DAL, la dirección, los datos que podemos encontrar. ¿Qué pasa? Que no siempre acertamos. Es decir, que tú buscas por una palabra de una empresa que está dada de alta en LinkedIn, pero resulta, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Coca-Cola. En LinkedIn probablemente te sale Coca-Cola, ¿vale? Tú vas a buscar Coca-Cola en España y antes era Iberian Partners, ahora es European Partners y ahora no sé ya si es International Sí, la Partners. razón social no tiene nada que ver con el nombre comercial. Correcto, de bebidas no sé qué. Es decir, que la razón social, la persona jurídica, no tiene nada que ver con la marca que comercializa. Entonces ahí, ostras, hay veces que lo pillas y hay veces que no lo pillas. Con lo cual, cuando buscamos NIFs y razones sociales por buscadores, acertamos en un 70%, pero volvemos a lo de antes. Oye, ¿qué te obsesionas? ¿Con los malos o te centras en los buenos? Claro. Si te estoy ayudando a encontrar un 70% o un 60%, es la gran mayoría. Te estoy ayudando a encontrar el NIF, a encontrar datos de dirección, etcétera, etcétera, pues quédate con eso. Y el resto, olvídate, contémplalo como parte del juego. Eso pasa como cuando buscamos correos electrónicos con estas herramientas que existen. Mucha gente dice, joder, es que el 40% está mal. Digo, hombre, esto es como ver el vaso medio lleno, medio vacío. Si 40 está mal, el otro 60% está bien, céntrate en eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que luego hay que pasar procesos de validación con los emails. Es decir, que evidentemente una cosa es que lo captures y otra cosa es luego testar antes, porque claro, en email marketing has de ir con mucha precaución con el tema del dominio. Ojo con utilizar emails que no tienes el consentimiento, que todos los utilizamos, que no tienes el consentimiento para campañas de captación. ¿Por qué? Porque si lo haces con el dominio bueno, la reputación del dominio se irá al garete y llegará un día que enviarás una factura o un presupuesto a un cliente y no le llegará. No me ha llegado. Ah, pues mira en spam. No, tampoco no está en spam. Es que el firewall te lo ha bloqueado. Entonces, cuando te lo bloquea el firewall, es porque has utilizado tu cuenta de correo buena para hacer envíos masivos. Ojo, tengas el consentimiento o no tengas el consentimiento. A mí me da igual. Aunque tenga consentimiento, no utilizo el correo, el dominio bueno. Porque hay gente que por comodidad no sabe si tienes el consentimiento o no lo tiene y te bloquea. Quiero recibir más. Venga, pum, correo no deseado. ¿Y tienes ¿A partir de qué porcentaje puede ser un problema eso? ¿A partir de qué porcentaje de bloqueos puede empezar a ser un problema la autoridad de ese dominio? A partir de un 12% corta la campaña. No envíes. No envíes más de un 12% de bounces porque el dominio se te va a ir a hacer puñetas. Que no cuesta nada comprar un dominio que se parezca. Outbounders, tienes el dominio bueno. Compra muchas veces ¿sabes lo que ocurre? ¿Sabes lo que ocurre muchas veces? Que, por ejemplo, lo tienes integrado con tu CRM, con lo cual entiendo lo que dices, pero que a veces necesitarías tener como dos herramientas, una que envía desde un dominio y luego, pero ¿cómo eso luego lo metes en el CRM, que lo tienes asociado al dominio? A través de webhooks. Hay soluciones. Pero es más importante, ¿qué es más importante? ¿No cargarte el dominio de tu empresa
o buscar una solución tecnológica para hacer envíos. No, está claro. Está claro. Nosotros en este Importante. aspecto, Ernest, los emails, para nosotros en B2B y en la parte de prospección hay dos campos críticos de contacto que son el teléfono y el email. Hablamos del email profesional, porque prospectar a Gmail o al Hotmail me parece que es un disparate. Hay gente que lo hace. Yo te diría que para un newsletter pasa. Ahí entramos en otra problemática que tú has mencionado, que te iba a preguntar, que es GDPR, Ley de Protección de Datos, ¿no? Que este es el gran miedo. Hay gente que le da igual. Todos al principio teníamos un miedo increíble cuando esto empezó en el 17, el 18, yo no me acuerdo. Todo el mundo corriendo a pedir consentimiento, tal. No mandes un email a quien no te haya dado el consentimiento. Ahora esto va poco a poco. Nosotros de lo que somos todavía un poco más cautos, y que me gustaría saber tu opinión, es lo que siempre hemos dicho es: oye, si tienes un email profesional, que lo has obtenido a través de las 200.000 herramientas que hoy en día, que hay un porcentaje que está mal, ya lo sabemos, y le envías un email one-to-one, no de venta, conversacional, es muy raro que alguien ese mail lo denuncie. Ahora, en nuestro punto de vista, lo que es muy peligroso es alguien sin consentimiento que has adquirido su email en base a una de estas herramientas, meterle en una rueda de newsletter o de campaña un poco más agresiva, como si te hubiese dado el consentimiento. Y ahí también meto en ese ajo los emails personales. Yo creo que ahí puede ser una fuente de conflicto. Por eso nosotros que creemos en el outbound mucho más de Diana, pensamos que ahí no te vas a tener un problema a nivel legal si tu tono de tu email, tu volumen de emails y de lo que tú cuentas en el email tiene un perfil bajo. ¿Cómo ves tú esto? Vamos a ver. Vamos a situarnos en el entorno. ¿Por qué se crea GDPR? Porque hay 3 grandes compañías que acumulan cantidad de información sobre nosotros. Facebook, LinkedIn, Google, Amazon, 4 compañías. Estas compañías saben hasta la marca de... Esto lo ponemos cada día, ¿vale? Entonces, estoy exagerando, pero acumulan mucha información sobre nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Los gobiernos, como necesitan votos para proteger a sus ciudadanos, deciden crear una ley. Dicen, no, nosotros que lo arreglamos todo, vamos a crear una ley para protegeros de estas grandes compañías. ¿Vale? Entonces crean una normativa súper estricta para cubrir el uso de la información que realizan estas 4 compañías. Resultado final, hacen una ley súper estricta que estas 4 compañías se la pasan por el forro porque pagan la multa y se quedan encantados porque el precio de la multa es irrelevante con respecto al dinero que ganan con todo este proceso. Estas pagan la multa, no se entera nadie de cuando salen las noticias, ellos calladitos, pagan, ya está, solucionado, y afecta al 99,99% de las empresas, ¿vale? Que necesitamos hacer negocio porque los clientes hay que ir a buscarlos. No puedes estar esperando a que te vengan porque pones una página web. Entonces, o si pones una página web, pues a ver, lógicamente tiene mucho sentido y hay mucha gente que gana mucho dinero con el SEO y el SEM. Y evidentemente, bien hecho, es muy rentable. Pero hay muchas empresas que necesitan ir a captar, que tienen muy claro cuál es su target y que es mucho más rentable ir directamente a buscarlos. Entonces, tienes que dejar de utilizar, o sea, tú miras la ley y la ley que te dice, si me envías publicidad, más que el RGPD, mírate el artículo 21 de la LSSICE, la Ley de Seguridad de Sistemas de Información y Comercio Electrónico. El artículo 21 te dice muy claramente que para enviar publicidad necesitas el consentimiento, con lo cual no discrimina si es un email personal o es un email profesional, te dice email. ¿Vale? Publicidad, habla de publicidad. Sí. Si el mensaje es divulgativo, por ahí lo coges, porque dices, hombre, si el mensaje es divulgativo, yo no estoy vendiendo, yo estoy ayudando a la gente a que sepan más. Entonces, en la medida en que el mensaje sea más divulgativo y menos publicitario, estás más cubierto. Pero si te van a buscar, pues, ¿de qué depende de que te vayan a buscar o no? De si eres una empresa gorda o no. O sea, si el Banco Santander comete un error en este sentido, van a intentar sacarle dinero.
Mm. En una empresa mediana, una empresa pequeña, la gente no, a no ser que vayas a un, que impactes, hombre, no se te ocurra hacer campañas a los abogados. ¿Eh? Que te van a freír. Te Es van a como sacarle la freír. muela a un dentista, está claro. Van a intentar todos a ver si te sacan algo. Claro. Entonces, descarta este colectivo y el resto del mercado, la gente, pues igual que lo usas tú, lo usan ellos. Es decir, la gente necesita vender y necesita llegar a sus clientes, con lo cual, bueno, pues hay como un entendimiento entre todos. Sí. De, oye, Pero para mí has dado una clave, que era un poco lo que intuíamos, que es el tema de tono publicitario o no. Es decir, no tiene nada que ver que yo no te conozca, consiga el email de Ernest y diga, hola Ernest, he visto que tienes una empresa de datos, no sé qué, no sé cuántos, pues me ha parecido interesante. Te mando un email de prospección para iniciar una conversación y no te vendo nada. A que yo te mande un spam a ti y a otros 100.000 de Ernest, tenemos una tarifa. Es que no tiene nada que ver, ¿no? Y es un nosotros tema de siempre pensamos que la estrategia. prospección va por la primera vía, no por la segunda. Es un tema de estrategia, es decir, si tú diseñas una estrategia, bueno, pues que tiene una serie de puntos fuertes, pues oye, pues tendrás éxito, ¿vale? Si vas a lo bruto, pues tendrás pues otras cosas. Entonces, que ojo, que hay mercado para todo y que todo, es decir, que al final, la comunicación ¿en qué se basa? Cuando empecé en ventas, como os decía, yo no tenía habilidades interpersonales y las sigo sin tener. Entonces, al final, por eso Vente a un curso, Ernest. ¿eh? Oye, yo quería daros mi visión personal sobre esto, que también ha habido mucha... Yo llevo 20 años haciendo prospección, o sea, toda la vida. LOPD, LSSI, RGPD, haciendo la salvación, haciendo, digamos, la salvedad, no la salvación, la salvedad que ha puesto Eduardo y Ernest en correos, digamos, que son conversacionales, nunca. Esto no es un consejo, no sigáis mi consejo, esto simplemente es mi opinión, solamente es mi caso. No hay que ser más papistas que el Papa. O sea, yo creo que hay que saber poner un poquito de sentido común. Ahora bien, si el Estado o sus tentáculos se meten en tu cocina, estás jodido. Ya está. Cierras la empresa y montas Porque otra. además, cuando tienen presunción de veracidad, pues bueno, si van a mirar, van a encontrar. Si no, esto. A todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. O sea, ¿tú sabes? Porque no todos hacemos las cosas perfectamente bien. Nadie hace las cosas no, nadie perfectamente. las hace perfectas. Y aparte Nadie. que es una cuestión interpretativa. Pues depende de lo que interprete usted por bien o por mal, pero como soy yo el que interpreto, soy yo el que pone la norma y soy yo el que la puede perseguir, el que la puede... Si se meten en tu cocina, pues date por jodido, ya está. De todas formas, Pero nosotros estamos hay que tener un poco de sentido común. Estamos investigando tecnología porque a través del este primer impacto así conversacional o informativo y tal, poder recoger un consentimiento. Están empezando a haber tecnologías que de alguna manera facilitan recoger el consentimiento en ese primer impacto. Y por otro lado, siempre tienes la opción de no empezar por email y empezar por teléfono. Creo que a mí no le parece bien que le envíe esta información, con lo cual solo por el hecho de tener la trazabilidad de la llamada en una factura, tú ya estás cubierto. Hasta cierto punto, porque es lo que decimos. ¿Cómo recoges el consentimiento ahí, Ernest? Porque es que llegamos al rizo del absurdo en el cual tú deberías decirle al tío, hola, mire, que es que le quiero mandar una información. Sí. ¿Le da usted permiso? Sí, sí. Espere, perdone, que es que se ha olvidado grabarlo. Ah, pero No, lo grabas directamente. Grabas las conversaciones. Hoy en día todo esto se puede digitalizar. Sí, se puede digitalizar. Y estás más... Sí, claro, tú tienes, aparte de la factura, donde hay una trazabilidad de que tal pero tienes día que avisar de que estás llamaste, grabando. ¿No? Tienes que avisar de que vas a grabar la conversación. Es otra, pero no Claro. se avisa. No se avisa. Por eso te digo que perfecto. Dices, oiga, ¿qué más quiere usted? Le he llamado, le he pedido el consentimiento, me ha dicho que sí. Oiga, déjeme trabajar. Déjeme avanzar en mi negocio. ¿Entiendes? Oye, Ernest, y yo, otro campo, que has sacado tú, y que es el otro campo para nosotros clave en B2B y para cualquier empresa. Está el email y está el teléfono. Sí. Te pregunto, ¿hasta qué punto es posible y es aconsejable, pero primero si es posible, obtener los teléfonos móviles? Hemos hablado de que es verdad que en LinkedIn algunas personas dejan su teléfono móvil. Yo, de hecho, por ejemplo, mis contactos lo ven, o no sé si lo quité, ya no me acuerdo. Hay ciertas aplicaciones que están por ahí, las Lusas y todas estas, algunas que te dan teléfonos móviles, ¿vale?
¿Es realmente accesible? Nosotros tenemos muy claro cuando hemos elaborado un listado de prospección, hemos ido a buscar los teléfonos fijos, que como tú bien has dicho, pues no hay muchos, tal. Ahora se da la situación de que muchos vendedores se quejan de que con este traslado pospandémico de trabajo en remoto es muy difícil, llamando a la oficina, hablar con el interlocutor que te interesa, ¿no? Con lo cual, por eso cada vez es más importante el email, LinkedIn, etcétera. Pero, ¿y qué pasa con el melón de los teléfonos móviles? ¿Es posible conseguir teléfonos móviles, no sé si son de la línea de empresa o de la línea personal, de los interlocutores que necesitamos? ¿Se puede conseguir? ¿Es fiable? ¿Es recomendable? Se puede conseguir. Aproximadamente, cuando trabajas a través de redes sociales como LinkedIn, puedes conseguir un 40% de teléfonos móviles de los directivos. ¿Vale? Utilizarlos, no utilizarlos. Vamos a ver, estamos en una frontera legal, ¿vale? Es decir, al final, si esa persona te ha aceptado y ese teléfono está visible, o lo tiene visible para todo el mundo, yo lo tengo visible para todo el mundo. Es decir, lógicamente, tengo una empresa para desarrollar negocio y comercializo datos y los míos los regalo. O sea, el que me quiera llamar solo tiene que buscar en Google y me encuentra. O en LinkedIn. Entonces, si ese dato es público, ¿vale? O esa persona te ha aceptado, ¿es legal o no es legal? Vamos a ver, si tú te miras las condiciones de LinkedIn, que no he dedicado tiempo a mirármelas porque me da igual, sinceramente, eso... Sí, has aceptado sus términos al final, si te has unido. Acepta sus términos, seguramente dice allí que si la persona acepta, que si... Oiga, mire usted, el dato está abierto, ¿vale? Sí, sí. Vamos a ver, si tengo algo importante que comunicar, pongámosle sentido común a la situación. Si tengo algo importante que comunicarle a esa persona, resulta que intento llamarle por... Tienes que ir de menos a más. Empiezas por un mensaje por dentro de LinkedIn, luego puedes intentar un mensaje por fuera de LinkedIn, luego puedes llamar por centralita y resulta que este señor teletrabaja. No, oiga, es que teletrabaja, fulanito, ¿vale? Envíele un correo. Ya le he enviado 40 correos o 10 correos y no me ha, o 2 correos y no me ha contestado. O un correo y no me ha contestado. ¿Vale? Entonces, es una decisión personal. ¿Tú lo usas o no lo usas? ¿Tienes algo importante que comunicarle? Ya. Pues llámalo, que no se va a ¿Qué molestar. porcentaje decías, Ernest, que está en LinkedIn con teléfono? ¿40? Sí. Y más allá de como fuente de teléfonos móviles, LinkedIn, ¿hay algo más donde se pueden obtener teléfonos? No sé si por la vía legal o criminal. A ver los hilos, ¿no? A verlos a ellos. Vale. Es decir que no... El mundo de los datos, pues Es infinito. ahí si lo conoces, pues lo que nunca tienes el 100% de todo. Nunca Yo siempre me he preguntado, Ernest, y esto aquí abro un paréntesis, ¿cómo es posible que cuando te das de alta la tarifa plana y te mudas de casa con una compañía, a los 3 días te llame la competencia? O sea, me parece una cosa espectacular. Hay una fuente de información que te avisa de los cambios de titularidad. Claro. Y es accesible para todos. Es pública. Ok. Y Oye, yo quería comentaros otro asunto que también tiene que ver con los datos, que es las empresas ya tienen muchos datos, me refiero a nivel de sus propios clientes, ¿no? Y nosotros cuando hacemos nuestros trabajos de consultoría, una de las cosas que siempre hacemos es, oye, vamos a hacerle preguntas a tu cartera de clientes actual e histórica, porque es que ahí se saca muchísima información. Por ejemplo, para segmentar. Simplemente interrogando tu cartera de clientes te das cuenta de que, oye, resulta que, mira, el 80% o el 40% de tus clientes son de tal tipología. Y mira, resulta que además de ese 40%, el 80% son empresas, digamos, o la mayor facturación está en este otro segmento, ¿no? O sea, lo que hacemos es no irnos ya, abro traspita, ¿no? No es la búsqueda de datos externos, sino cómo obtener información relevante para vender más o para vender mejor dentro de tu cartera de clientes, porque muchas veces nos olvidamos de que es mucho más fácil vender a los que ya tienes que vender a los que están fuera.
¿no? Una buena gestión de la cartera de clientes. ¿Cómo veis o cómo veis los dos este tema, ¿no? Totalmente. Ahora bien, tienes que tener en cuenta dos cosas. Para poder hacer un análisis de este tipo, como mínimo tienes que tener una base de clientes donde haya 500 registros o más. Porque si no, estadísticamente no es fiable. La desviación es tan bestia que es muy difícil sacar conclusiones. Con un fichero de 3.000, 10.000 clientes, mucho mejor, ¿vale? Pero claro, no todo el mundo tiene 3.000 clientes. Cuando hablamos de la pirámide del mercado, la mayoría no tienen 3.000 clientes. Pero a duras penas tienen 200. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, en todos los clientes donde tú has hecho una factura, tienes un NIF, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es enriquecer ese NIF, coger sector, empleados y ventas, porque la dirección ya la tienes. Y analizarás tamaños y fliparás. O sea, solo viendo las medias de ingresos por tamaño, por empleados y por ventas, y lo tendrás clarísimo, dónde ganas dinero y dónde no ganas dinero. Porque se disparan las medias. O sea, cuando empiezas a analizar por tamaño, te das cuenta de que los pequeñitos no son rentables. No suelen ser rentables, ¿vale? Y luego tienes que ver si eres bueno o no es bueno en los grandes. Y si te centras, a ver, hay de todo, ¿eh? Hay gente que tiene producto plano, no, yo vendo 1.000 euros y todo el mundo me compra 1.000 euros. Pues tío, ahí la segmentación se hace de otra manera por sector y por zona geográfica. Entonces no tienes un problema de segmentación, tienes un problema de estrategia de comercialización, ¿vale? De cómo captas, no tienes un problema de segmentación, cualquier cliente te vale, ¿vale? Entonces, es más un tema de estrategia, de comunicación, que de segmentación. Ahora bien, la mayoría de las empresas no están en esta situación, no estamos en esta situación, necesitamos segmentar, ¿vale? Entonces, cuando necesitas segmentar, si tú analizas tu cartera de clientes, empezarás a ver cómo según el tamaño y según el sector te compran más o te compran menos. Y a partir de ahí buscarás cuántos clones tienes dentro, y cuando te hayas pulido todos los clones que tienes dentro, que no te compran por encima de la media, irás a buscar fuera. Y cuando vayas a buscar fuera, irás a buscar del tamaño bueno o de la zona geográfica buena. Con lo cual, interesantísimo. Pero claro, tienes que tener una base. Tienes que tener una base de clientes que te permita estadísticamente sacar conclusiones. Es muy interesante lo que has dicho de que no solamente podemos beber de la base de datos de clientes históricos, pasados y presentes, pero hay otra fuente de datos muy interesante y es tu base de datos de facturas, o sea, de ofertas emitidas. O sea, yo lanzo muchas ofertas. Cuidado. Bueno, él ha comentado facturas, es verdad. Pero un tío que ¿qué os parece las ofertas? Es donde tienes el CIF. Cuidado, cuidado. No, pero para identificar tipología de empresas también puedes decir, no. oye, ¿cómo lo veis? No. Vamos a ver. Lo veo difícil. Vamos a ver una cosa, David. Sin NIF lo veo difícil, sí. Alguien que te ha pedido un presupuesto y no te ha comprado, te ha consumido energía y no te ha generado ingresos. Es un gasto. Puedes analizarlo, pero vamos, yo me centro en los que pagan. Te lo digo porque hace 2 años yo tengo la típica carpeta en Drive donde guardamos todos los presupuestos, todas las ofertas que hemos lanzado, ¿no? O en un CRM, los perdidos. Una vez que has llegado a la fase de negociación, tienes los ganados y luego tienes los perdidos. Claro, muchas veces decir, ostras, es que aquí tengo, en los últimos 2 años, pues tengo 250 clientes perdidos, pero estuvieron inicialmente interesados en mi oferta. A lo mejor en aquel momento no me compraron a mí, compraron a otro, o no compraron a ninguno, que suele ser muchas veces lo que ocurre, que el proceso de compra se desestima. No compran ni A ni a B. El de vez en cuando recuperar ese listado de clientes que en su día perdiste también puede ser interesante, ¿no? Ese listado hay que trabajarlo para ver si todavía da jugo, para ver si todavía se puede sacar negocio. Hay que priorizar en función del importe de la oferta y hacerle un seguimiento comercial para ver si todavía tienes oportunidad de recuperar ese cliente, ese contacto y convertirlo en cliente o no. Porque hay veces que en aquel momento lo completan. Pero ojo con analizarlo con vías a prospectar. O sea, si tienes un problema de cantidad de registros para hacer el análisis, pues oye, lo haces con sentido común. Si son 100, te los miras uno a uno
y sacas conclusiones, porque 100 contactos ordenados por facturación, la mente humana tiene capacidad de sacar conclusiones, ¿vale? Porque los has tratado y puedes sacar conclusiones sin utilizar datos y analítica, ¿vale? Pero no mezcles propuestas con compradores, porque propuestas te han generado un coste y no te han generado un ingreso, y compradores te han generado coste e ingreso, y son los rentables. Entonces, fíjate de dónde has sacado dinero, no te fijes dónde has generado coste. En todo caso, analízalo para no impactarlos, si quieres. Oye, Ernest, te quería preguntar, que vamos a ir rematando, ¿no? Pero algo que yo creo que sí que es súper importante cuando hablamos de bases de datos de empresas, y que es lo que has mencionado tú, sector y tamaño. Son las dos variables, la madre de todas las variables en B2B, ¿no? Qué difícil es encontrar buenas bases de datos de sector y de número de empleados. Yo, que también llevo unos cuantos años en esto y me he peleado y junto con David y antes y tal, al final he llegado a la conclusión de que LinkedIn para sector y tamaño no es perfecta, pero es de las mejores informaciones que hay. Además, LinkedIn recientemente ha desagregado todavía más los 100 y pico sectores. ¿Cuál es para ti? La pregunta es si para ti también esto es un hándicap, es una variable difícil, importante, y cómo encontrar los sectores buenos. Porque, como te decía al principio de la charla, los CNAEs, el Código Nacional de Actividad Económica en España, es de muy poca ayuda dependiendo de cuál es tu target, ¿eh? Si buscas electricistas, pues sí, hay un CNAE de electricistas y ahí están casi todos. Pero hay muchos códigos de actividad económica que no ayudan porque son un cajón desastre de miles de cosas, ¿no? ¿Cuál es el sector? ¿Dónde crees que es la mejor manera de encontrarlo? Y el tamaño. O sea, depende del mercado, depende del segmento que vayas a buscar, ¿vale? Hay veces que te sirve un CNAE, cada vez menos. Piensa que el CNAE tiene 1.300 códigos, ¿eh? Y en España hay 3 millones de negocios. Encajar 3 millones en 1.300, pues claro, alguno sale perjudicado. Entonces, LinkedIn, las redes sociales, ¿qué ventaja tienen? Que tienen infinitas posibilidades. Puedes buscar por cualquier palabra. El otro día estábamos buscando ISO 14064. Salían 500 personas que tenían ISO 14064 en los perfiles de LinkedIn. Que no era el target, en realidad, porque claro, era gente que vendía esto y entonces entrabas en competencia porque tú también querías buscar la gente que... Tú querías el que tenía esa ISO. El que tenía esa certificación. No el que se dedicaba a implementarla, ¿eh? Pero aún así, claro, tienes libertad absoluta para buscar por la palabra que quieras. A partir de los filtros, si utilizas Sales Navigator, son bastante potentes, ¿eh? Es una buena solución, pero volvemos a lo de antes, a lo de la montaña y los diamantes. Cualquier base de datos, si sabes segmentarla, te dirá el trocito de montaña donde hay que picar piedra. Pero para sacar los diamantes hay que picar piedra, que no se nos olvide nunca, ¿eh? O sea, tú puedes tirar toda la montaña abajo, que tardará siglos en tirar la montaña abajo, o puedes picar un trocito de la montaña, irte a ese trocito y escarbar ahí dentro. Pues dices, no, ahí hay más probabilidad. Pero claro, hay tierra mezclada con los diamantes, y piedras mezcladas con los diamantes. Y eso es trabajo, ¿eh? Y eso es trabajo. Mucho trabajo. Bueno, oye, vamos a terminar por hoy porque llevamos una horita allí charlando. Muy interesante, Ernest. La verdad que, como intuía, yo he aprendido bastantes cosas de ti y espero que Eduardo también, porque este es un tema complejo. Os dejaré el perfil de Ernest en las notas del episodio. No sé si se os queda algo en el tintero que queráis ya comentar como final, como colofón. Bueno, o de momento nos despedimos. No, yo decir de momento nos despedimos. Sí, a ver, el mundo de los datos es apasionante. Se habla de que es el nuevo oro, ¿vale? Pero ojo con vender motos, en el sentido de que es oro si sabes
trabajarlos. Si sabes, lógicamente, acumular datos y no hacer ni saber por qué los recoges, ni cuál es el objetivo que quieres cubrir con ellos, ni saber trabajarlos, pues tampoco te lleva a ninguna parte, ¿no? Para tener buenos datos, primero hazte la pregunta, ¿qué haré con ellos? ¿Vale? Y a partir de aquí vas diseñando el resto. ¿Qué datos necesito para cumplir ese objetivo? Y a partir de ahí, luego tiramos para atrás, vamos qué datos necesitas, vemos dónde conseguirlos, cómo integrarlos en tu sistema, etc. Yo con lo que me quedo de esta charla, Ernest, es que cada vez hay más datos, cada vez es más accesible. Antes dependíamos de las 3 o 4 empresas en las que tú habías trabajado en alguna, y ahora de repente tenemos un universo de datos brutal, pero lo que es fundamental es que hay que trabajarlos muchísimo, porque esto es un trabajazo, tiene que ayudarte alguien. O tienes un recurso interno que te lo puedes permitir. David y yo insistimos mucho en Outbounders con la figura de Market Research, quien se lo pueda permitir. No sé, y esto está muy vinculado a lo que tú hablas con lo que nosotros predicamos de hacer Outbound. No se puede hacer Outbound sin una buena base de datos. Es imposible. Tienes que invertir tanto tiempo como inviertes en vender en la base de datos a veces, para que luego fluya el proceso atacando a los que tienes que atacar y sin pegar tiros por otras partes, ¿no? Y esto requiere una inversión de tiempo interna o externa de alguien que contrate la empresa para que le ayude a tener los datos buenos y que el equipo trabaje en lo que tiene que trabajar. Lo que no tiene ningún sentido es que el equipo comercial se dedique a sacar datos, que no tiene ningún sentido. Es como poner al camionero a repartir fruta también. Hay que hacer las cosas bien, y yo creo que este tema de los datos va a ir a más, da para mucho. Sí. Yo he aprendido un montón. Muchas gracias. Y nada, darte las gracias. A vosotros. Visitar el perfil de Ernest, que dejaré en las notas, porque comparte pues, mucho contenido interesante. Muchas gracias, Ernest. Gracias a Y vosotros. nada, a vosotros ya sabéis, si queréis mejorar vuestro proceso o maquinaria de ventas outbound, o queréis formar a vuestro equipo, pues me das un toque, 699-458582. Mucho más en outbounders.es. Muchas gracias a los dos. Hasta la próxima. Adiós. No.